Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí otra semanita más, ¿no? Ya nos vamos acercando a la Semana Santa y ya va quedando menos de este confinamiento. Bueno, venga, empezamos con la siguiente sesión del taller. Bueno, pues estamos ya en la tercera sesión del taller Popurrí de Psicología. Si recordáis que comentaba que tenía tres partes fundamentales, ¿no? Una parte sobre bienestar y felicidad, otra parte sobre memoria y otra parte de gestión emocional. En realidad está todo muy relacionado y es muy difícil hablar de una parte sin tocar otra. Pero bueno, sí es verdad que cada día pues dedicamos más a una parte o a otra. Habíamos visto el primer día algo sobre felicidad, el segundo día estuvimos viendo algo sobre memoria, pues ahora nos tocaría la tercera parte sobre gestión emocional. ¿Estáis preparados? Vamos allá. Realmente, hablar sobre gestión emocional o regulación emocional es lo mismo que hablar sobre inteligencia emocional. Imagino que habréis oído el término, ¿no? Esta expresión, inteligencia emocional. Porque hace unos años se puso muy de moda. A principios de los 2000, más o menos, se escuchaba mucho hablar sobre la inteligencia emocional, ¿no? Y esto fue así porque estaba llegando aquí. Todo siempre empieza en Estados Unidos, o casi siempre, y después va llegando aquí. Pues en Estados Unidos se desarrolló lo que sería la psicología positiva, y dentro de la psicología positiva, este es un concepto bastante importante, la gestión de las emociones. Al principio, pues toda la parte emocional, digamos que no tenía muy buena fama, no tenía muy buena prensa, ¿no? Porque al principio, al principio cuando me refiero a la historia de la psicología, ¿no? Los primeros años lo que se estudiaba fundamentalmente eran las patologías. Se estudiaba pues cómo funcionan los mecanismos obsesivos compulsivos, cómo funcionan cuando una persona tiene depresión, tiene ansiedad, ¿no? Los distintos trastornos de personalidad, qué era lo que fallaba, cómo podíamos diagnosticarlo, cómo podíamos tratarlo, cuáles eran los pronósticos y la mejor forma de ayudar a los pacientes. Pero esta visión estaba muy sesgada, como decimos, en la patología. La medicina pasó algo similar. Durante mucho tiempo la medicina solamente miró a las enfermedades. Ahora mismo tenemos además un momento, estamos viviendo muy especial, en el que una gran pandemia, estamos sufriéndolo todo de una u otra forma, pues nos está inundando y lo está inundando todo, ¿no? En las noticias, en nuestra forma de vida. Pero quitando este momento tan puntual, la medicina, además de dedicarse a las enfermedades, cada vez más se había vuelto la mirada hacia la salud. No solamente estudiar el organismo cuando funcionaba mal, cuando fallaba por algún motivo, sino también ver de qué forma se podía promocionar la salud en las personas para que se mantuvieran durante más tiempo más sanas, más activas y al fin y al cabo, bueno, pudieran disfrutar de una mejor salud. Pues en psicología pasó un poco igual. Pasamos de estudiar la patología, ¿no? Los distintos trastornos que pueden tener las personas, el sufrimiento asociado a pues, distintas disfunciones, bueno, vamos a ver qué es lo que a las personas les puede aportar felicidad. Y una de las grandes variables que aporta felicidad, como decíamos en la primera sesión, es la inteligencia emocional. Por eso la palabra también, o la expresión cociente intelectual, pues nos resulta tan familiar a todos, ¿no? Porque durante muchos años tuvo mucha importancia en psicología. Cociente intelectual se usaba como una medida de inteligencia, se sigue usando de hecho. Lo que pasa es que cada vez tiene menos importancia, sigue teniendo su importancia porque sí es verdad que te da un marco de referencia, pero cada vez por sí solo pues nos dice menos. Cociente intelectual, es verdad, es una forma de medir la inteligencia, pero está demasiado vinculado, estas pruebas que miden la inteligencia, normalmente a
la escolaridad de la persona. Muchas veces no se sabe bien si estamos midiendo los años que ha pasado una persona en una educación formal o estamos midiendo su capacidad de adaptarse al ambiente. Y cada vez por eso se le da más importancia a otros tipos de inteligencia, como puede ser la inteligencia emocional, que tiene su propio cociente emocional. Además, una cosa curiosa que pasa con el cociente intelectual y con el cociente emocional es que el cociente emocional ya no solo se relaciona, que se relacione mucho con la capacidad de la persona para establecer buenos vínculos con otras personas, para llevarse bien con su familia, para gestionar bien los conflictos, ¿no? Para tener autocontrol, sino que además eso está muy relacionado con su capacidad para encontrar trabajo, para promocionar dentro del trabajo e incluso su capacidad para tener un buen rendimiento académico. Curiosamente, es incluso más importante tener inteligencia emocional, un buen cociente emocional, para tener un buen rendimiento académico que el propio cociente intelectual. Digamos, se ha visto que tú puedes tener, sí, un cerebro fantástico, privilegiado para ver relaciones entre conceptos, hacer cálculos matemáticos, ¿no? Establecer relaciones entre lingüísticas o una capacidad visoespacial estupenda que puedes, digamos que, establecer planos, ¿no? Hacer complejas operaciones, pero después necesitas algo más para que te vaya bien, incluso dentro de las aulas. Y ese algo más está muy relacionado con la gestión de las emociones. Porque la inteligencia emocional, al fin y al cabo, consiste en eso, en gestionar nuestras propias emociones. Pero para gestionarlas, antes hay que saber identificarlas, saber lo que estamos sintiendo, saber entender por qué lo estamos sintiendo. Y una vez que ya tenemos eso, bueno, pues ¿qué hago con estas emociones, no? Y no solo con las mías, sino también con las de los demás. ¿Qué hago con el enfado de los demás? ¿Cómo puedo enfrentarme a eso? O con la desilusión que tiene otra persona, con su tristeza, ¿cómo la manejo yo? Porque eso tiene un impacto sobre mí. Pues todo esto es lo que estudia la inteligencia emocional. Y aquí vamos a ver, nada, un par de pinceladas también. Bien, pues ya que tenemos claro, a grosso modo, en qué consiste la inteligencia emocional, ahora nos queda saber en qué consisten las emociones, ¿no? Muy bien, yo puedo, con la inteligencia emocional, regular y gestionar las emociones. ¿Pero qué son las emociones? Pues lo primero que hay que tener claro es que forman parte de nuestro kit biológico para la supervivencia de la especie. Es decir, que el tener emociones lo que nos aporta es una ventaja extra que evolutivamente nos ha permitido adaptarnos mejor a nuestro entorno, a nuestro medio ambiente. Y como decía Darwin, las especies que sobreviven son las que se adaptan mejor, no son las más fuertes, como muchas veces se piensa que era la cita original. No, la supervivencia no es del más fuerte, sino del mejor adaptado. Y en este caso, el ser humano pues pudo adaptarse mejor que otras especies, en parte gracias a sus emociones. ¿Y qué permitían estas emociones? Pues generaban, porque las emociones suponen una respuesta de nuestro organismo ante un acontecimiento normalmente externo, aunque puede ser también interno. En un momento dado, un pensamiento puede desatar una emoción, pero habitualmente lo que desata las emociones son acontecimientos externos. Suceden y en un momento dado eso hace que se produzca en nuestro organismo una respuesta en tres niveles. Por un lado, a nivel fisiológico, a nivel biológico, con la puesta en funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Eso no lo controlamos nosotros, eso se dispara solo. Es una de las ventajas de las emociones, que va sola. No tenemos nosotros que perder tiempo pensando en ellas, si las voy a activar, las voy a desactivar. No, funciona de forma automática. Y es una de sus grandes ventajas. Y ahora lo vamos a ver también con más detenimiento. Entonces, a nivel biológico se dispara en un momento dado el sistema nervioso autónomo, que es el que controla pues, la respiración, la frecuencia cardíaca, la salivación y otra serie de funciones relacionadas con el sistema endocrino.
Después también sucede esa respuesta no solo a nivel biológico, sino a nivel cognitivo, a nivel de nuestro pensamiento, de nuestras vivencias. Tenemos una sensación, esa emoción genera en nuestro organismo una sensación totalmente subjetiva, pero yo la siento y digamos que es el sentimiento que acompaña a la emoción y a esa activación fisiológica. Y eso también genera un pensamiento. Y por último, tenemos una manifestación conductual a nivel de comportamiento. Esa activación emocional también se manifiesta, pues a lo mejor en un comportamiento de llanto o en un comportamiento de tensión muscular, en un comportamiento se eleva el tono de voz. Y todo esto funciona muy rápido, de manera automática y sin que nos demos cuenta. Y esto pasa porque a nivel biológico tenemos una estructura cerebral que está muy desarrollada, que está muy especializada en esto de manejar nuestras emociones. Es lo que se conoce como el sistema límbico. El sistema límbico en sí mismo no es una estructura, sino un conjunto de estructuras, conjunto de partes del cerebro, normalmente que están en la parte más interna del cerebro, pero que se encuentran muy conectadas unas con las otras y que se influyen mutuamente. Cada una, eso sí, tiene una pequeña especialidad, digamos, ¿no? Por ejemplo, la amígdala, que sería la primera de estas estructuras y quizás la más famosa, es la que, digamos, que concentra en su interior una gran parte de neurotransmisores. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues la hace como, digamos, muy sensible a la percepción de las emociones. Cuando sentimos una emoción, es nuestra amígdala la que se está activando y cuando la percibimos en los demás también, especialmente las emociones que están relacionadas con el miedo y con la ansiedad. Entonces podríamos decir, vaya, pues nos la podrían quitar, ¿no? Nada más lejos de la realidad. No os lo recomiendo. La amígdala tiene importantes funciones y la principal es que nos protege. Luego vamos a ver por qué. Después también tenemos el hipotálamo. El hipotálamo es la estructura que conecta el sistema nervioso con el sistema endocrino a través de la glándula pituitaria, que a su vez pues, está conectado con otras glándulas que son las que segregan las distintas hormonas en nuestro cuerpo. El hipotálamo es el que controla las distintas sensaciones que tenemos de hambre, de sed. También está muy relacionado con la agresividad. Parece que a nivel emocional está relacionado sobre todo con la sensación de ira, ¿no? Con el enfado. Todo son reacciones muy instintivas, como vemos, ¿no? Muy ligadas a los instintos. Después también tenemos el hipocampo. Este hipocampo es una estructura, la forma es como de alargada, como de un caballito de mar, porque hipocampo es la palabra griega para caballito de mar. Y está muy relacionada con la memoria, porque esta es la estructura que va a permitir que los recuerdos pasen de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, es decir, que se fijen en nuestro cerebro. Como vimos, en gran parte esto se hace gracias a la huella emocional que le da nuestro cerebro. Cuando tenemos una alta activación emocional es más probable que se recuerde la situación que la ha generado, ¿no? Entonces, por eso el hipocampo es una estructura muy importante en nuestras emociones, pero también hay una estructura que esta ya forma parte de la corteza de nuestro cerebro, es decir, de la parte exterior, concretamente de la corteza prefrontal, digamos que estaría al nivel de la frente, justo detrás de nuestra frente, y esta estructura es una de las más modernas, digamos, en la historia de nuestra especie, ¿no? En la historia de todos los homínidos. ¿Por qué? Porque es donde se han desarrollado las cualidades más específicamente humanas, seguramente, porque ahí tenemos todas las inhibiciones sociales, o sea, todos los comportamientos que aprendemos a lo largo de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, incluso desde nuestra juventud. La corteza prefrontal no se termina de desarrollar hasta los 20 o incluso 30 años. Ya decimos que es, digamos, es la más moderna, tanto a nivel de la historia de nuestra especie como a nivel de nuestra propia historia, ¿no? Es la última en desarrollarse. Es también la que se encarga de la toma de decisiones, de la planificación, la que se encarga de, bueno,
tomar decisiones, inhibir nuestro comportamiento, incluso es muy determinante en lo que es la formación de la propia personalidad. Y esta es la parte, digamos, más racional dentro de todas las emociones, ¿no? Las otras tres estructuras, digamos que actuarían a un nivel más inconsciente, más automático, y esta es la parte que conecta con nuestra conciencia y la parte en la que nosotros sí podemos manejar. Ahora lo vamos a ver. Y estas estructuras cerebrales pues se coordinan y muy bien. ¿Para qué? ¿Para qué sirven las emociones? ¿No? Al fin y al cabo, eso a mí, ¿qué es lo que me aporta? Pues diversas cosas. Tienen varias funciones. La primera y la más evidente es que alertan de peligros. Por ejemplo, si ahora mismo aquí se desata un incendio, si yo no tuviera mi sistema límbico, si yo no tuviera mi amígdala que se activara y que empezara a segregar los neurotransmisores, pues seguramente yo seguiría aquí tan tranquila. No tendría miedo, claro, pero tampoco me movería. Me quedaría aquí y a lo mejor pensaría, uy, hay fuego en el vecino, ¿no? Sí, parece que sale humo de la puerta de al lado. Eso va a ser que hay un incendio aquí al lado. ¿Y por qué será? ¿Será que se habrá dejado encendido la estufa o a lo mejor se ha dejado puesta la sartén y le ha salido ardiendo lo que estaba cocinando? Ah, no, esto va a ser del gas. Esto va a ser que ha pegado una pequeña explosión y el gas y eso era el ruido que yo he escuchado antes. Y ahí me puedo quedar divagando. Y me quemo, seguro. ¿No? Pero normalmente no pasa eso, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Pues que se activa en nosotros esta emoción, el miedo ante el peligro. Nos activamos todos nosotros, nos ponemos en estado de alerta, nuestros músculos se tensan, nuestro corazón empieza a latir fuerte. ¿Para qué? Para que la sangre llegue bien a todas las partes, especialmente a las piernas y a los brazos, para que pueda yo salir corriendo. Y me prepara para la acción. Porque esa es otra cosa que tienen las emociones. Es otra de sus ventajas. Las emociones te llevan, acortan el pensamiento y te llevan directamente a actuar. Ya luego te lo piensas, ya luego sacas conclusiones, pero ahora mismo estás en peligro, sal corriendo, avisa al vecino, sal corriendo y haz lo que tengas que hacer, pero no te quedes aquí pensando. Y esto es con el miedo, pero funciona igual con todas las emociones, cada una a su nivel. Lo que hace es que te lleva a que actúes, no a que pienses. Además nos lleva a tomar decisiones, no solamente porque nos lleva a actuar, sino también en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, cuando tenemos que tomar una decisión. Nosotros a lo mejor, no sé, nos hacen una oferta de trabajo y estamos pensando si nos cambiamos de trabajo, dejamos el que tenemos ahora y nos cambiamos al nuevo. Tenemos que valorar, ¿no?, pros y contras de esa decisión. O a lo mejor vosotros estáis pensando, bueno, el año que viene, ¿qué hago? ¿Sigo en el aula de la experiencia? ¿Voy a poder seguir o a lo mejor lo voy a tener que dejar porque no voy a tener tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos han enseñado, además con muy buen criterio, que podemos coger una hoja y escribir. La dividimos en dos y escribimos en la parte izquierda los pros y en la parte derecha los contras. O al revés, ¿no? El caso es poner las partes positivas y negativas de nuestra decisión y así poder valorarlas todas. Muy bien, eso nos va a permitir tener una mayor perspectiva. Pero después, en el último momento, en el momento decisivo, lo que nos va a decantar hacia un lado o a otro va a ser lo que yo sienta. La valoración va a ser emocional. No sé si habéis hecho esa lista de pros y contras alguna vez, y a lo mejor tenéis que en un lado, ¿qué os digo? Por ejemplo, dejar el aula de la experiencia. Pues a lo mejor encuentro que tiene 10 pros, pero tiene 2 contras. Pero es que esos contras para mí son muy importantes. Es que yo no quiero dejarla porque me hace sentir muy bien. Bueno, pues probablemente entonces no la dejaré.
porque pesan más las emociones que todo el pensamiento racional a la hora de tomar una decisión. Además, también, como vimos en la sesión anterior, las emociones nos señalan los hechos importantes, nos ayudan a distinguir lo que merece la pena recordar de lo que mejor que olvidemos. Y no solamente sirven para ayudarnos a recordar, para tomar decisiones y para alertarnos de peligro, sino también nos alertan de dónde se encuentran las cosas buenas, dónde están las fuentes de recompensa, qué personas son esas que nos hacen sentir tan bien, qué situaciones son las que nos lo pasamos realmente bien. Pues todas esas son las funciones de las emociones. Fijaros si hacen cosas, nosotros sin darnos cuenta, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver este mecanismo que decíamos de activación emocional que se producía a 3 niveles. Vamos a ir viéndolo, qué es lo que sucede con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que la activación se produce ante un estímulo normalmente externo, que puede ser también interno, ¿no? Puede ser un dolor de estómago en un momento dado, puede hacer que se te desate una emoción o un pensamiento que se te cruza por la cabeza, ¿vale? Pero en principio vamos a quedarnos con un estímulo externo, algo también sencillo, gráfico. Un coche que viene a toda velocidad hacia nosotros. Nosotros de repente hemos girado la cabeza, estamos cruzando por un paso de cebra y nos damos cuenta que viene un coche a toda velocidad. Parece que no tiene mucha intención de frenar, no nos habrá visto. ¿Qué es lo que sucede? Pues antes de que pensemos nada, nuestro cuerpo, a través de la activación emocional, a través de la activación de nuestro sistema fisiológico, de nuestro sistema nervioso autónomo, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que hay una activación de neurotransmisores, de hormonas y se pone en marcha el mecanismo que aumenta nuestro riego sanguíneo, que aumenta nuestra respiración y que nos va a preparar para la reacción que tengamos que tomar. También, al mismo tiempo, mientras eso sucede en nuestro organismo, nosotros realmente no somos conscientes. Nosotros vemos el coche venir y no somos conscientes de que se nos está acelerando el pulso o de que estamos empezando a sudar, de que nuestras pupilas están dilatadas. Pues no nos damos cuenta. Eso sucede, pero a nivel interno de nuestro organismo. Nosotros de lo que nos damos cuenta es de lo que sentimos. ¿Y qué es lo que sentimos? Es una sensación, básicamente de miedo, de susto. No, eso es lo único que te da tiempo. Y a raíz de eso, un pensamiento no elaborado, no es muy racional, es como muy básico. En este caso, por ejemplo, podría ser, pues me van a atropellar, ¿no? ¡Ay! Corre, o algo así muy sencillo. Y esto va a llevarte a la acción. Una acción que, como vemos, va a ser pues prácticamente automática, ni te vas a dar cuenta y lo vas a estar haciendo. Pero probablemente al mismo tiempo que experimentas esa sensación de susto antes de que pienses nada, mientras estás diciendo, ay, que me van a atropellar, ya antes de eso has dado una zancada, has dado un paso adelante, un paso atrás y te has quitado de en medio. Tus emociones te acaban de salvar la vida. Y esto es otra cosa que sucede. La activación emocional es una cosa que sucede muy rápido, en cuestión de segundos, como vemos, ¿no? Viene un coche y es el tiempo suficiente para activarme, para que me dé tiempo de quitarme de en medio. Pero al mismo tiempo puede suceder que ese pensamiento vuelva a activarme de nuevo la emoción. Normalmente cuando las emociones funcionan bien, no hace falta. Se activa, genera en ti esa respuesta que origina que tú salgas corriendo o te enfrentes o te comportes de determinada forma y ahí terminó. Pero a veces, y normalmente esto está vinculado a procesos ya donde empiezan a surgir las dificultades, a veces nos quedamos enredados en un pensamiento y ese pensamiento vuelve a generar esa emoción de miedo. Ya no tenemos ese estímulo que ha desencadenado inicialmente nuestro miedo, pero empezamos a fantasear con que va a volver. Ese puede ser el caso para no dejar el ejemplo, es más raro que ocurra así, pero para no dejar el ejemplo, ¿no? Si yo ya me quito de en medio cuando viene el coche,
doy una zancada, el coche pasa, yo ya me he puesto a salvo, pero sigo pensando, ay, qué miedo, me van a atropellar, ay, qué miedo, me van a atropellar, y voy por la calle con ese miedo, ahí ya la emoción está empezando a darme problemas, ahí ya se está generando lo que se conoce como estrés. Eso es un mecanismo, digamos, que se acerca más a la patología, a la parte de las complicaciones, porque ya esa emoción que, digamos, que se ha creado para que sea momentánea, se ha quedado con nosotros y se comienza a retroalimentarse a sí misma. Y cuando la emoción se queda con nosotros, empieza a desgastar el organismo, porque esta respuesta emocional está hecha para que se haga en un periodo de tiempo muy breve, muy corto, y ya nos quitemos del peligro. Pero cuando nosotros vivimos con esa sensación permanente de peligro, de que estoy en un peligro constante, es un peligro que yo fantaseo, que estoy anticipando, que me va a pasar algo en un futuro, ahí ya la emoción deja de tener esa ventaja adaptativa y se convierte en una fuente de estrés y de problemas. Pero ese no es el funcionamiento normal y adaptativo de las emociones. Ese ya es funcionamiento más, digamos, patológico, muy entre comillas, porque la sensación de estrés es muy normal. Bueno, la verdad es que estoy hablando mucho del miedo, ¿no? Porque es la emoción, digamos, que se ve más gráficamente. Pero el miedo no es la única emoción que existe. Hay muchas, hay algunas más básicas y otras más complejas. Dentro de las emociones básicas vamos a ver cuáles son, ¿no? Las básicas también se llaman universales o primarias. Se llaman así porque están presentes en todos los seres humanos, en todas las culturas. Hay algunas emociones más complejas que no están en todas las culturas. Además, también están no solamente en nuestra especie, sino también las podemos ver en otras especies, ¿no? Por eso son universales. Son básicas porque están desde el mismo momento, prácticamente desde el nacimiento o desde los primeros momentos o los primeros meses. ¿Cuáles serían estas emociones tan básicas y tan universales? Pues la primera, la ira. La ira, el enfado, el enojo. ¿Qué es lo que nos permite esta emoción? Pues su función básica es la de defendernos. Antes hablábamos del miedo y cómo el miedo nos permitía salir corriendo, pero la ira, el enfado, lo que hace es que nos permite que nos defendamos normalmente ante una injusticia, ante un atropello que estamos sufriendo. Nos activa y la acción que promueve es esa, ¿no? Lógicamente que nos defendamos o que podamos atacar a nuestro enemigo, entre comillas. Del miedo ya hemos hablado. La tristeza, por ejemplo, a lo mejor nos cuesta más ver cuál es la función de la tristeza, pero no solamente tiene una función, sino que tiene dos. Por un lado, la tristeza, vamos a poner un ejemplo bastante extremo, pero que se ve quizás más claramente. En una situación en la que perdemos a un ser querido, normalmente tenemos que pasar por lo que se conoce como el proceso de duelo. Este duelo no es un año, X meses, X años, que nos permita, bueno, pues ya como ha pasado ese tiempo, ya se me ha olvidado o ya digamos que he podido afrontar la pérdida. No, el tiempo no sirve para nada si no se hace lo que es la elaboración del duelo. ¿Y la elaboración del duelo qué es? Pues es ni más ni menos que volver a reestructurar tu mente, que volver a darle sentido a tu vida ahora que no está esa persona que para ti es tan importante, que ha sido tan importante. Entonces, para eso, si sigues haciendo lo mismo que estabas haciendo antes, al mismo ritmo que lo estabas haciendo antes, sin pararte, vas a tener muchas dificultades. La tristeza, ¿qué es lo que hace? Pues hace que te frenes un poco, que vayas más despacio, que no te apetezca hacer otras cosas. ¿Para qué? Para que te puedas centrar en esa tarea tan difícil que tienes por delante de volver a reorganizar un poco tu vida. Y al mismo tiempo, a un nivel más cotidiano, más de todos los días, el estado de tristeza lo que genera también es compasión, eso lo genera en otras personas. Cuando vemos a una persona triste, instintivamente lo que nos sale es acercarnos y preguntarle, oye, ¿cómo estás? ¿No? Vemos a nuestra compañera más triste y nos acercamos, oye, ¿te pasa algo? Te estoy notando que a lo mejor estás como más triste.
ya depende también, ¿no?, de la relación que tengamos con esa persona y de la inhibición que la sociedad nos impone, porque mejor tenemos ese mismo instinto con una persona desconocida que vemos llorando, nos preocupa, tenemos ese instinto de acercarnos, preguntarle qué le pasa, cómo está, si le podemos ayudar, pero a lo mejor no lo hacemos, nos quedamos ahí a la espera de a ver lo que pasa, porque, bueno, pues socialmente a lo mejor no nos sentimos cómodos haciéndolo, pero si tenemos más contacto con esa persona, si es alguien con quien tenemos confianza y no estamos enfadados con ella, que puede ser otra opción, pero si estamos bien, nuestra relación es buena, pues casi seguro que si la vemos triste nos vamos a acercar a ella y le vamos a preguntar qué le pasa, o sin preguntárselo vamos a intentar animarla, porque lo que nos va a salir es ayudarla. Esa es la función, una de las funciones que cumple la tristeza. Después también tenemos la alegría. Bueno, la alegría, ¿para qué sirve? Pues nos sirve para que señale, oye, aquí te lo estás pasando bien, aquí estás disfrutando. Pues no olvides esto, ¿no? Vuelve a hacer lo mismo que estás haciendo hoy, que te lo estás pasando tan bien. O mantén la relación con esta persona que te sienta tan bien, ¿no? Te ayuda a mantener y a repetir. La sorpresa, ¿qué es lo que hace la sorpresa? Pues hace que te orientes ante una cosa que no te esperas. La sorpresa te dice, échale cuenta que está esto aquí, ¿no? Que tú lo has pasado por alto. Y el asco, ¿no? La aversión, ¿qué es lo que nos hace? Nos está protegiendo. Fijaros que además está, como decimos, forma parte de las emociones básicas y universales. Todos los niños, todos nosotros cuando nacemos estamos programados genéticamente para que nos resulte desagradable el sabor amargo y lo rechacemos. Sintamos asco ante el amargo. Y esto, que puede parecer una tontería, tiene una gran ventaja evolutiva. ¿Por qué? Porque el amargo está asociado a las sustancias, los productos y los alimentos en descomposición. Entonces, rechazar los sabores amargos a los niños lo que les permite es evitar que se pongan malos comiendo productos o alimentos que están en mal estado. Claro que ahora mismo en nuestra sociedad pues ya los padres se encargan de eso, ¿no? Pero ese es el motivo por el que tenemos esa tendencia natural a sentir, digamos que a rechazar aquellos sabores amargos. Lógicamente, podemos aprender a que nos gusten, pero por ejemplo la cerveza, ¿no?, que tiene un sabor amargo, pues casi siempre las primeras veces que las personas probamos la cerveza, lo que decimos es, está amarga, la rechazamos. Otra cosa es que por los motivos que sean, pues vuelvas a tomar cerveza, aunque no te termine de gustar, vuelvas a tomar cerveza y al final termines cogiéndole el gusto, porque al final, bueno, pues aprendes, lo asocias con otros estímulos y bueno, se producen ahí otros mecanismos en los que no vamos a entrar y se condiciona el sabor, ¿no? Pero en principio la reacción natural es que el asco te protege. Pero una vez que crecemos, las emociones no siempre se dan de manera aislada, ¿no? Esas emociones básicas se dan de manera cotidiana de forma combinada. Por ejemplo, podemos combinar la alegría y la tristeza. Bueno, puede parecer raro, ¿no? Pero ¿qué sino la nostalgia? Tienes alegría por esos momentos vividos, pero a la vez tristeza porque ya no están, porque ya se han ido. O puedes sentir ira, enfado y a la vez asco. Sientes repulsión hacia algo y además con enfado. ¿Por qué? Porque lo desprecias. Podemos sentir la sorpresa y el miedo al mismo tiempo. En el ejemplo del coche. Nos da la sorpresa de encontrárnoslo, pero nos da miedo de que nos atropelle. Entonces, ¿qué es lo que sentimos? Pues susto. O podemos sentir alegría y a la vez ira. ¿Cuándo sentimos esto? Una sensación en la que nos sentimos orgullosos, alegría por lo que hemos conseguido, ira por el enfado que tenemos por todas las cosas que nos ha costado, por lo que ha supuesto el sacrificio, por las personas que pensaron que no lo íbamos a conseguir, tenemos enfado hacia ellas y se produce este sentimiento de orgullo, ¿no? Que por una parte
tiene alegría, pero por otro es como el enfado, ¿no? Es un sentimiento bastante curioso. También tenemos lo que se denominan las emociones autoconscientes, que son también emociones complejas, pero es un tipo de emoción compleja muy determinado. ¿Por qué? Porque requiere de que tengamos conciencia de nosotros mismos. No es una emoción que podamos sentir en los primeros meses de vida. Necesitamos al menos tener 3, 4 añitos para que empecemos a desarrollarla. Estamos hablando del sentimiento de culpa, de la vergüenza o del orgullo. Pues bien, hasta aquí más o menos lo que sería la parte más teórica sobre lo que es la inteligencia emocional, lo que son las emociones, los tipos. Pero aquí empezamos ya la parte más práctica. Bueno, esas son las emociones, muy bien, ya sabemos cuáles son, para qué sirven, qué tipos hay. Y ahora, ¿cómo puedo yo mejorarlo, no? Vamos a verle el sentido a todo esto. Bueno, pues digamos que habría 4 campos de acción. Dependiendo de si estamos centrados en nuestras emociones o en las de los demás. No sé si recordáis que decíamos, la inteligencia emocional es la capacidad para gestionar, identificar, comprender las propias emociones y también las ajenas. Bueno, pues la primera parte, que sería saber lo que estoy sintiendo, identificar mis propias emociones y en general mis sentimientos, sería la autoconciencia emocional. Después, cuando yo estoy regulando esas emociones que yo tengo, lo que estoy es autorregulándome. Sin embargo, cuando las emociones están en los demás, lo que me genera a mí esas emociones de los demás es la empatía, ¿no? La capacidad de saber lo que está sintiendo el otro, de interpretarlo, de ponerme en su lugar. Y después, lo que yo hago con las emociones de otras personas, fundamentalmente se desarrolla a través de las habilidades sociales. Con lo cual tendríamos este cuadro que combina si las emociones están en mí o están en los demás y si estamos en el plano de los sentimientos o estamos en el plano de las acciones. ¿Se entiende más o menos? Bueno, vamos avanzando y creo que se ve mejor sobre la práctica. La autoconciencia, la conciencia de las propias emociones. Vamos a verlo para identificar las propias emociones. Lo primero sería discriminar las señales físicas que acompañan a cada emoción. Cada emoción tiene como su carta de presentación. La ira, ¿de qué se acompaña? Pues de calor, de un exceso de energía que requiere que se vuelque en algo, normalmente contra alguien, aunque podemos también canalizarla. La tensión muscular, normalmente hay una tensión de mandíbula y una aceleración generalizada, ¿no? La tensión de la mandíbula muchas veces la podemos notar cuando no somos conscientes durante el día, pero sí aparece durante la noche. Incluso puede darnos, al día siguiente podemos sentir que nos duele la mandíbula. ¿Por qué? Porque por la noche la hemos tenido totalmente contraída, ¿no? Bueno, puede ser la mandíbula o puede ser cualquier otra parte del cuerpo, pero es muy típica la tensión en la mandíbula. Después el miedo. En el miedo lo que hacemos es encogernos, nos volvemos más pequeños, ¿no? Y el mundo aparece como amenazante. En el caso más extremo puede llevarnos, en las situaciones de pánico o terror, a la paralización absoluta. Nos quedamos como congelados. Pero lo normal es que el miedo lo que nos dé sea inquietud, que nos pongamos nerviosos. La tristeza, ¿cómo se manifiesta la tristeza? Y esta quizás es un poco más sutil. Pues a veces como se manifiesta es solamente con falta de energía, con más lentitud o con dificultades para concentrarnos. El día que nos notamos que a lo mejor nos levantamos y ya estamos cansados, que tenemos poca energía, que vamos como a cámara lenta y que nos cuesta concentrarnos, además de cansancio, muchas veces lo que habrá detrás será que estemos más tristes por lo que sea. Vamos a prestar atención a esos momentos. La alegría, bueno, las formas más evidentes de alegría los vemos en la sonrisa, en la risa, pero también hay una apertura corporal, ¿no? El cuerpo se distiende y ocupamos más espacio cuando estamos alegres. Y hay una energía que tenemos de más, igual que en la tristeza tenemos poca energía,
En la alegría, de repente es como si nos cargaran las pilas. Nos da una buena noticia y tenemos ganas de pegar unos cuantos botes, ¿no? Antes estábamos cansados y de repente ya se nos ha quitado el cansancio. La sorpresa, esta quizá es la más fácil de identificar porque su función es precisamente esa, que nos demos cuenta de que algo está ahí para que le prestemos atención. Entonces todo lo demás dejamos de echarle cuenta y lo paralizamos porque prestamos atención a ese estímulo que se ha cruzado por delante. En el asco, ¿qué es lo que sucede? Pues que el estómago se cierra, nos causa incluso fatiga. Esto se ve muy bien con el caso de los alimentos que hemos visto antes, un alimento que está en mal estado y nos produce una sensación de fatiga automática. Pero a veces puede ser más sutil y puede ser una situación que no nos gusta y que nos tenemos que tragar, la que nos genere ese malestar en el estómago. Hay algunas personas que además son muy sensibles y que directamente notan este tipo de cosas en el estómago de manera automática, ¿no? Una vez que ya hemos sentido esas señales físicas, las hemos identificado, pues ahora lo siguiente sería, bueno, vamos a ponerle un nombre, un adjetivo, vamos a de alguna forma etiquetarlas y ponerles un apellido que nos sirva para describir lo que estamos sintiendo. La primera parte son las señales más físicas, pero ahora se trata de identificar la parte de las sensaciones. Y lo más importante de todo, para poder identificar las emociones propias, porque lo que dificulta normalmente que podamos notar lo que estamos sintiendo, aparte de los ritmos acelerados que muchas veces llevamos, pero más que nada suele ser que tendemos a juzgar lo que sentimos antes de terminar de sentirlo. No me voy a enfadar, no me puedo enfadar, no me tengo que enfadar, no tengo que estar triste, no tengo que sentir rechazo hacia esto. Bueno, lo que sientes es lo que sientes. No tiene mucho sentido estar en contra de una emoción, porque eso es totalmente automático, no depende de nosotros, por lo tanto no es nuestra responsabilidad y además no podemos cambiarlo. Lo que sí podemos cambiar es nuestro comportamiento, pero no lo que sentimos y mucho menos una emoción. Y por último, ya si queremos ahondar un poquito más y digamos tener más conocimiento sobre nuestras propias emociones, eso nos va a dar un mayor control, pues la última parte sería intentar buscar qué acontecimiento ha podido desencadenarlo. Un acontecimiento que puede ser una conversación que tengamos con nuestra pareja, puede ser una discusión que hayamos tenido en la tienda o puede ser cualquier pensamiento que en un momento dado se nos cruza por la mente en forma de nubarrón y ya a partir de ahí el día se nos tuerce. Pues es importante saber identificar qué preciso momento es el que ha desencadenado nuestra emoción, porque también nos va a dar más opciones después para poder controlarlo. Bueno, yo ahora quería proponeros un ejercicio para practicar un poquito la autoconciencia, ¿no? La autoconciencia de nuestra personalidad y también de nuestras emociones, pero vamos a empezar con esta primera parte. El ejercicio se llama Si yo fuera y se trata de algo tan sencillo como terminar la frase. Por ejemplo, si yo fuera un animal, ¿sería? ¿Qué animal sería? Pues os animo a que os paréis un poco a hacerlo. O sea, hacer este ejercicio significa escribir la frase, si yo fuera un animal, sería, y escribir la palabra, o bien, quien prefiera dibujar, pues hacer el dibujo directamente del animal que yo sería. Si yo fuera un árbol, sería, ¿qué árbol sería? ¿Sería uno alto? ¿Uno bajo? ¿Con flores? ¿Sin flores? Si fuera un mueble, ¿qué mueble sería? ¿Uno de diseño? ¿Uno confortable? Si fuera una máquina, sería igual. ¿Con qué máquina podríamos sentirnos identificados? ¿Y si fuera un edificio, qué sería? ¿Un rascacielos? ¿Un colegio? ¿El edificio donde vivo? ¿Una casa? ¿Y si fuera una hora del día? ¿Cuál es la hora del día que creo que me identifica mejor? Y si me quedo con un mes del año, ¿cuál me representa más? Muy bien, pues ya tengo mi hoja
con el animal que me representa, el árbol que me representa y todas las frases terminadas. Y ahora en otra hoja os animo a escribir lo siguiente. Esa sería la segunda parte del ejercicio. ¿Qué cosas me enfadan? Sí, porque todo el mundo nos enfadamos, pero cada persona se enfada por una cosa diferente, ¿no? A lo mejor a mí me puede enfadar, pues, las personas que conducen muy lentas. Y a otra persona le puede enfadar, pues, las personas que pitan cuando estoy conduciendo. ¿No? O mira, yo es que ni conduzco, ni me gustan los coches, ni nada. A mí realmente lo que me enfada es quedarme esperando o quedarme con la comida plantada porque me han dicho que van a venir a casa a comer y al final no vienen. Bueno, cada uno lo que le enfade. Después pensar en qué cosas me ponen triste, ¿no? No sé, escuchar las noticias o alguna cosa en concreto. Seguro que hay alguna en concreto que tiene ese poder sobre mí, ¿no? Y lo contrario, ¿qué cosas me ponen alegre? ¿Qué es lo que me alegra el día? ¿Y qué cosas me dan miedo? Y la pregunta más importante, ¿puedo relacionar esto que acabo de escribir con el ejercicio anterior? ¿Se relacionan de alguna forma las cosas que me enfadan con el tipo de mueble que soy? ¿O las cosas que me ponen triste con el tipo de animal que soy? No sé, os invito a dejar volar la imaginación a ver si encontráis alguna relación. Os invito a la reflexión. Ya me contáis después qué tal. Hemos visto lo que es la autoconciencia emocional. Bueno, ahora os invito a que empecemos a conocer la autorregulación emocional. ¿Cómo regulo yo mis propias emociones, ¿no? ¿Cómo me comporto con ellas? Esto supone manejar y controlar, por una parte, el entorno. Es decir, si yo sé qué situaciones me enfadan, a lo mejor puedo prevenirlas y no meterme en esas situaciones. Si yo sé que hay una persona que realmente tiene la habilidad para sacarme de quicio, bueno, pues a lo mejor lo que puedo hacer es no juntarme mucho con esa persona, por poner un ejemplo fácil. Después hay una parte más difícil, que es regular no ya el entorno, sino mis propios pensamientos. Es difícil, pero se puede hacer perfectamente. Y lo último sería regular nuestra conducta. A lo mejor tengo que relacionarme con esa persona, a lo mejor esa persona es importante para mí. Bueno, no voy a decir que no a la relación, ¿no? Pero a lo mejor puedo hacer cosas para que nos llevemos mejor. Vamos a verlo. Quería pararme un poco aquí en esta parte, ¿no? En la de la regulación, el control del propio pensamiento. Sí, el pensamiento de los demás es más complicado controlarlo, pero el mío a lo mejor tengo un pequeño margen de acción, ¿no? Pero esta parte quizás es un poquito más densa, tiene un poco más de teoría, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo estáis? ¿Estáis muy cansados? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos para el próximo día? ¿Terminamos ya aquí? ¿Sí? ¿Un poquito más? Bueno, voy a imaginarme que tenéis todavía energía, que queréis saber un poquito más sobre la regulación emocional. Si no, pues ya se lo decía a David, el próximo lo hago más breve. Bueno, pues os comento, las distorsiones cognitivas son unas tendencias que tiene nuestro cerebro a equivocarse. Y además tiende a equivocarse siempre, digamos, para el mismo lado, ¿no? Como el carro de la compra que siempre se va hacia el mismo lado y hace que te choques con la estantería para que te entren ganas de coger ese producto, ¿no? Pues las distorsiones cognitivas son algo parecido. Nuestro cerebro es un órgano maravilloso, funciona divinamente y nos ayuda en nuestro día a día, pero tiene sus pequeñas cosas y las distorsiones son una de ellas. Vamos a ver algunos ejemplos de las más frecuentes, qué es lo que suponen y una forma alternativa en la que podemos ofrecer otro pensamiento distinto de ese que tendemos a pensar de manera automática.
porque esto normalmente, estas distorsiones, se dan en los pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos son esos pensamientos rápidos, fugaces, que se activan normalmente cuando tenemos una emoción, aunque después también se pueden quedar ahí rumiando, ¿no? Y nos quedamos pensando una y otra vez en lo mismo. Y las características de este pensamiento es que es muy básico, es muy simple, y por eso que es tan básico y tan simple, pues parece que que nos lo creemos, no lo sometemos a juicio, y son por eso muy irracionales. Realmente cuando nos detenemos, lo miramos un poquito con lupa, pues no resisten, ¿no? La comparación no resiste que le hagamos esa prueba de verdad. Pero como son tan rápidos, tan fugaces, tan breves, tan irracionales, tan pegados a la emoción, pues normalmente nos lo tragamos sin más. Vamos a ver algunos ejemplos para ver si podemos identificarlos en otras ocasiones y oponer un poco de resistencia a estos mecanismos, ¿no? Que pueden hacer que nos cueste más trabajo manejar las emociones. Por ejemplo, la sobregeneralización y el pensamiento dicotómico. Esta es muy frecuente. Algo me sale mal y el pensamiento que se me pasa por la cabeza, a la vez de cierta tristeza o frustración, es todo me sale mal, del tirón. Lo que me ha salido mal es una cosa, pero el pensamiento que se me pasa es, allá todo me sale mal, otra vez. La he fastidiado. O, por ejemplo, tienes una ruptura con tu pareja y ¿qué es lo que piensas? Nadie me quiere, del tirón. O sea, no, realmente vamos a pararnos y vamos a ver la parte irracional, ¿vale? ¿Todo me sale mal? No, todo seguro que no. Por definición, por probabilidad, todo seguro que no. Te ha salido mal una cosa, te saldrán mal las cosas de vez en cuando, pero otras veces te saldrá bien. Nadie me quiere. Bueno, seguro que sí, ¿no? Hay personas que sí te quieren y te han querido y te van a seguir queriendo. Vamos a someterlo a juicio. Porque no lo he dicho antes, ¿no? Pero la sobregeneralización es la tendencia a generalizar sobre una cosa concreta, lo generalizo a todo, o esto también se ve mucho en las discusiones, es que tú siempre haces, ya la hemos liado. En el momento en que metemos la palabra siempre, ya ahí estamos perdiendo la razón porque nos estamos yendo a la parte irracional y además la otra persona va a sentir que la tratamos injustamente, con razón. La sobregeneralización vamos a intentar evitarla siempre que podamos. Y el pensamiento dicotómico es el pensamiento de todo o nada, ¿no? O me quieren todas las personas o no me quiere nadie. Bueno, pues lo normal es que te quieran unas y otras no. El tremendismo, el magnificar y el minimizar, ¿no? Esto lo ocurre cuando nos ocurre algo malo. ¿Qué te digo yo? Pues de repente hay una pandemia y tenemos que estar en casa confinados. Y el primer pensamiento cuando no se declara el estado de alarma puede ser, ay, yo no voy a poder soportarlo, esto es horrible. Bueno, y eso puede ser el primer pensamiento automático, pero la verdad, ¿qué es lo que es? Pues que vamos a poder soportarlo porque el organismo soporta prácticamente todo. Que es desagradable, pero realmente pues no se acaba el mundo ni con el confinamiento ni con otras cosas. Se trata, como veis, de eso, bueno, ¿realmente es así? ¿Es como yo lo pienso de manera automática? El razonamiento emocional, este es muy curioso. Esta es la tendencia que tenemos a pensar que como yo lo siento de una determinada forma, es así. Yo me siento pequeñita, pues entonces que soy pequeñita, entonces que no valgo nada. No, eso es como tú te sientes. Pero la realidad no es tu emoción. La realidad es la realidad. Y a veces tú te vas a sentir mejor y a veces te vas a sentir peor. Después tenemos las exigencias, los famosos debería, ¿no? Yo debería de ser de una forma, los demás deben de tratarme siempre bien, la vida debe ser. No son exigencias. ¿Qué es lo que son? Son nuestros deseos, son nuestras aspiraciones. Entonces, una alternativa realista a ese pensamiento, ¿cuál sería? Pues me gustaría que los demás me trataran bien, me gustaría lo que sea. Después puede ser o no, pero no es una obligación. Después tenemos el catastrofismo.
¿no? Que es la tendencia a ponernos en lo peor cuando algo se tuerce. ¿Y si resulta que salgo de aquí, vaya a comprar pan, me rompo una pierna y ahora tengo que ir al centro de salud y no va a haber nadie y me pongo en lo peor? Bueno, ante esto, ¿cuál es la alternativa realista? Realmente, ¿cuál es la probabilidad real de que eso ocurra? Vamos a pensarlo. Muy baja, ¿verdad? Otra, que además tendemos a hacerlo todas las personas. La adivinación del pensamiento. Es muy tentador, ¿verdad? Conocemos a alguien bien de toda la vida, de hace muchísimos años. Es muy tentador decir, bueno, yo sé lo que piensas, pensarlo. Pero la verdad es que no. La verdad es que la lectura del pensamiento, la adivinación del pensamiento, es el primer error en la comunicación. Porque tendemos a sobrevalorar nuestros conocimientos de la otra persona si casi no nos conocemos ni a nosotros mismos. Por mucho que conozcamos a la persona que tenemos al lado, nunca vamos a poder adivinar su pensamiento, nos vamos a equivocar. Alguna vez acertaremos, pero muchas veces nos vamos a equivocar. Vamos a dar por lo menos el beneficio de la duda a la persona, ¿no? Vamos a no adivinar el pensamiento de nadie. Vamos a dejarle que la persona nos lo cuente. Y en la personalización, lo que hay es una tendencia a pensar que efectivamente el mundo está girando alrededor nuestra y que los comentarios que escuchamos, que normalmente son además negativos, pues lo están diciendo por nosotros. ¿Cuál sería la alternativa? Bueno, vamos a plantearnos, ¿tenemos pruebas de eso? ¿No será que lo puede decir por otra persona? No sé. Igual que antes, vamos a conceder el beneficio de la duda, ¿no? Bueno, pues parece como un poquito sencillo, ¿no? Como de perogrullo. Pero sin embargo, si nos ponemos a pensar, en algún momento en el que se activan nuestras emociones van a saltar estos pensamientos. Una vez que sabemos que esto sucede así, estos pensamientos automáticos saltan de manera automática, valga la redundancia, vamos a intentar pararlos. Vamos a intentar darnos cuenta de que están saltando y buscar alternativas realistas. Bueno, ahora ya sí lo vamos a dejar aquí, que tampoco es plan de cansaros tanto, ¿no? La verdad es que me pasa que quiero contaros tantas cosas y comentar tantas cosas con vosotros que claro, voy diciendo y digo, bueno, hay que parar un poco, ¿no? Sobre todo en estas sesiones que no estoy viendo las caras y no puedo adaptar el ritmo, ¿no? Sino que directamente, ahí lleváis todo el taller ya grabado, ¿no? Así que lo vamos a dejar aquí, ya retomaremos otro día las emociones, pero el siguiente día lo vamos a volver a dedicar a la memoria. Si os dais cuenta, estoy cambiando, ¿no? Estoy rotando de un tema a otro. Aparte de para hacerlo más ameno, que creo que puede funcionar también para ir cambiando de tema, lo hago por un motivo estrictamente de aprendizaje, y es que está demostrado que la memoria funciona mejor, que recuerda mejor aquello precisamente que nos requiere más esfuerzo de memorizar. Y nos va a requerir más esfuerzo cuando los contenidos, en vez de estar todos seguidos, pues los vamos intercalando una materia con otra. Vamos dejando que pase más tiempo entre un contenido y otro que se parece y entre medio le vamos metiendo otras cosas diferentes. Pues parece una locura, pero en realidad es que nuestra vida es así, va mezclándose y nuestra memoria está preparada para almacenar precisamente lo que le requiere esfuerzo, ¿no? Ya luego seguiremos hablando de la memoria, como os comento. Y hablando de la memoria, no sé si habéis empezado con el libro de vida. ¿Qué tal? No os he preguntado antes. ¿Ya habéis tenido ocasión de meterle mano o todavía no? ¿Estáis esperando a lo mejor otro momento? La verdad es que este fin de semana pasado me consta que teníais tareas y entretenimiento. Bueno, yo os animo a que cuando tengáis la ocasión os pongáis con él. Igualmente, este ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Es un ejercicio mucho más breve, no tiene nada que ver con el libro de vida, pero igualmente es muy útil. Es muy útil para acercarnos a nuestra vida emocional. Si tenéis ocasión, también os animo a que os paréis, bueno, unos minutos
y reflexionéis un poco. Y nada, aquí lo dejamos, ya nos vemos la semana que viene. No, la semana que viene no, el próximo día. Y hasta la siguiente sesión. Sed felices. Os decía, sed muy felices. Hasta luego.